Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Es martes 17 de junio, cumpleaños de mi hermano Gregorio. Le mando un fuerte abrazo, ya lo saludé en la mañana, pero a través de este medio también. Son las 8 de la noche con 3 minutos acá, el tiempo del centro de México. Me voy a la Ciudad de México donde se encuentra Pastor Delgado. Pastor Delgado, muy buenas noches. Pastor Delgado. Ah, caray. ¿Ya no se encuentra Pastor Delgado? Pastor Delgado, estábamos en Rubén, comunicación. Sí, ¿qué se pasó? quedó, ¿Qué pasó? se quedó apagado mi micrófono, aquí andamos. Pero qué En pues, primer lugar, Pastor. en primer lugar, un saludo a tu hermano Gregorio. No sabía que era su cumpleaños, le mando un abrazo Sí, enorme. Y pues bueno, también le mandamos un saludo a nuestros amigos que se están conectando en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y pues bueno, como siempre, nada más les recordamos que todas las demás redes sociales las pueden encontrar en rubenluengas.com/redes. Y ahí están las tres en las que transmitimos y además las otras que, bueno, son muy importantes. Busquen Telegram y también por allá nos estamos viendo. tenemos un invitado de lujo, un verdadero crack, un guerrero que lleva muchísimo tiempo dando batalla, tratando de encender luz en la conciencia de las personas, no solamente de su país, sino de diferentes partes del mundo. Allá en Estados Unidos también vivió un tiempo por allá. Me refiero a Adrián Salvucci. Lo vamos a tener en breve, pero antes, bueno, ya vieron el marco de lo que estamos diciendo. Ya les hemos platicado aquí, incluso lo hicimos el día de ayer con Samuel Cruz desde Bolivia, sobre los proyectos desde el inicio del sionismo moderno con el señor Teodoro Herzl acerca de la intención de crear un Estado de Israel, el Estado de Israel en Argentina. ¿Qué está pasando ahora con el señor Milei, que ha firmado un memorándum de entendimiento con el señor Netanyahu? Está abriendo la puerta para que en un momento dado, pudiera movilizarse los israelitas del actual territorio en el que están, que es la antigua Palestina, e ir a ocupar la Patagonia. Bueno, vamos a tener a Adrián Salvucci, quien además es autor de un libro muy, muy bueno acerca de este tema. Pastor. Rubén, y primero, antes de entrar de lleno al tema de Argentina y demás, pues bueno, no es exactamente el mismo tema de lo que voy a comentar, pero sí tiene mucho que ver porque finalmente el mundo se está reconfigurando de cierta manera que de repente parece que conviene a los intereses de un solo grupo. Y pues bueno, en este caso el conflicto de Irán contra Israel tampoco es ajeno a todo este asunto de los sionistas, evidentemente, porque No, por además supuesto. Estados Unidos por eso precisamente está muy interesado en entrarle también a la guerra contra Irán, porque bueno, como sabemos, Estados Unidos también está configurado dentro de su gobierno con un montón de funcionarios de Trump que llegaron con él en este periodo, que también son abiertamente sionistas, y pues bueno, él en 2016 recordarán algunos que llegó siendo así como el que estaba contra el Estado profundo, el rebelde. Bueno, siempre han tenido como ese discurso contra Trump, digo, en favor de Trump, e incluso sus seguidores siempre dicen el que nos va a salvar de todo esto y aquello que ya hemos hablado aquí en este programa. Y vamos a ver a continuación un video donde Trump hablaba de las mentiras que había detrás de este cuento de las armas nucleares para justificar la invasión a Irak y demás. Y de pronto vemos brinco a 2025, donde el mismo Trump ahora está utilizando una estrategia muy similar para justificar el conflicto contra Irán. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. Ahí va. Un momentito. The war in Iraq was a big, fat mistake, all right? We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction.
always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having. Efectivamente, tenemos un brinco importante. Tulsi Gabbard, quien fuera demócrata, quien fuera aspirante en algún momento dado a la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, fue reclutada también por Trump y es la directora o coordinadora de espionaje o de inteligencia de los Estados Unidos. Tulsi Gabbard declara: no ningún tipo de fundamento para decir que Irán esté con una cuestión nuclear. Le preguntan en el avión de regreso del G7 de Canadá a Washington al señor Donald Trump y dice: no me importa lo que diga. Lo que diga su coordinadora, su directora, de hecho está la nota que la pueden leer en rubenluengas.com si la quieres poner nada más para que vean. Ahí tienen a Tulsi Gabbard. Trump desestima el testimonio de su directora de inteligencia nacional sobre las armas nucleares de Irán. No me importa lo que dijo. Dice: yo creo que están muy cerca de tenerlo, algo así dijo, que es evidentemente alineándose con Israel, con el señor Benjamín Netanyahu. Pastor. Rubén, y pues bueno, además también, bueno, en caso de que existiera pues bueno, este conflicto de Irán contra Israel y que se sumara Estados Unidos, pues ya hay algunas voces dentro del ejército, no digo todavía algunas voces importantes, pero sí hay personajes militares que están dentro del ejército de Estados Unidos que ya están llamando a resistirse a la participación de Estados Unidos en ese conflicto. Este video es muy importante porque también nos habla de esa resistencia que existe en el interior del sistema. Vamos a verlo rápidamente. Escalations continue to rise in the Middle East. It is time for friends and family of active duty military to take action. Now is the time to reach out to your family members' chain of command all the way to the top at the Pentagon and tell them no war with Iran. Let them know you do not want your family member being sent to die for Israel. For 20 months, we have witnessed the genocide of the Palestinian people by the Israeli occupation. American troops, American people do not want to go to war with Iran. This is your way to ensure the safety of your family member or your friend that is active duty military to ensure they do not get deployed on behalf of Israel. Units across America have Facebook, X, and Instagram social media accounts. It is our duty as American citizens to flood the comment section and ensure that they understand, that the leadership understands that we do not want American troops to be deployed to die on behalf of Israel. This is the moment where our country must unite to protect its citizens from being dragged into a war on behalf of a genocidal country. Israel is not our ally. Bien, de hecho, déjame compartir esto rápidamente, Pastor. Los legisladores bipartidistas introducirán la resolución para prohibir la participación de los Estados Unidos en Irán, o sea, en una guerra en Irán. Hay oposición también por parte de algunos legisladores bipartidistas, demócratas, republicanos, para que este señor haga lo que de hecho hizo el señor Bush, que se pasó, si no mal recuerdo, el Congreso por el Arco del Triunfo, ¿no? Y de manera unilateral se fueron a la guerra. Bueno, parece ser que aquí quieren evitar esta situación en este contexto. Y si pones rápidamente la del periódico El País, porque el lenguaje ahí es interesante de la declaración de Trump, de cómo lo maneja el periódico El País, dice: Trump se plantea atacar Irán, dice, se plantea atacar Irán en busca de una rendición incondicional, o sea, humillar por completo. Y aquí está: no me importa lo que diga mi coordinadora, que ella puso ahí, de inteligencia a nivel nacional, Tulsi Gabbard, no me importa. Yo creo que están muy cerca de desarrollar una cuestión de la bomba atómica. Más o menos por ahí va la cuestión, Pastor. Rubén,
E incluimos en este momento a nuestro invitado del día de hoy, de esta noche, Adrián Salvucci, que lo tenemos ya con nosotros. Efectivamente, nos vamos hasta la Argentina con Adrián Salvucci. Repito, y no porque estés presente, un hombre extraordinario, fuera de lo común, que lleva muchos, pero muchos años y que desde un principio, junto con Quique Romero, me dice, desde un principio, desde nuestros primeros programas, estuvimos advirtiendo acerca de esto y las intenciones de Teodoro Herzler y del sionismo, de algún día desembarcar el sionismo en Argentina. Muy buenas noches, Adrián, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, dado que para ti son 3 horas más tarde. Buenas noches, Rubén, buenas noches, Pastor. Muchas gracias por esta invitación. Me hago también solidario para desearle un feliz cumpleaños a tu hermano Gregorio. Y sí, efectivamente, estamos en un momento crucial. Nosotros con Enrique Romero y con otros colegas y camaradas aquí en Argentina hace 25, casi 30 años que venimos alertando sobre este tema, muy específicamente porque consideramos que, en primer término, el sionismo no solamente es enemigo de Argentina y de los países musulmanes y de Palestina, sino que es un enemigo planetario para cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. Obviamente es mucho más enemigo para Palestina por el genocidio que vienen sufriendo, porque no es de ahora, no empezó el 7 de octubre del 2023, esto empezó en 1948, con vejaciones, usurpaciones, confiscaciones y desde luego con matanzas permanentes, sino también de Argentina porque tenemos el dudoso honor de ser mencionados como un país de alternativa en el libro del propio fundador del sionismo, que es un libro que se llama El Estado Judío, publicado en 1896. Su autor es Teodoro Herzl, era un abogado vienés que murió joven dentro de todo y que fue el que presidió el primer Congreso Sionista Planetario en Basilea, Suiza, en 1898 más o menos, y también hubo otros autores muy importantes que hay que ir mencionando, Pinsker, por ejemplo, que hablaba de que el pueblo judío necesitaba congregarse en torno a 2 posibles estados. Uno, el ideal, Palestina, porque está prometido, según ellos decían y siguen diciendo en la Biblia, y si no, un segundo estado de las posibilidades prácticas, que es la República Argentina. Después vino la historia, pasaron muchas cosas, es una historia laberíntica, compleja de describir, pero sí sigue siendo un tema que a mí por lo menos hace ya muchas décadas que me viene, tengo unas cuantas décadas encima yo mismo, que me viene preocupando porque menciona específicamente a Argentina. Y para redondear un poquito estas ideas, hoy estamos viendo el genocidio planetario que está cometiendo, muy especialmente en Palestina, el Estado de Israel, que es la mayor manifestación sionista. Creemos que lo están haciendo, entre otras cosas, a nivel planetario a través de una política de propaganda y de guerra psicológica. Estamos en la Tercera Guerra Mundial y en la Tercera Guerra Mundial el principal campo de batalla no es como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el campo de batalla primario era lo militar. Hoy en día el principal campo de batalla es la guerra psicológica. ¿Cómo hacer para confundir a la gente, mentir a la gente, hacerle pensar una cosa que no es, ocultarle otras cosas que claramente son? Y bueno, buena parte del planeta, especialmente Estados Unidos de Norteamérica, sus vecinos muy poderosos al norte de México, y buena parte de la Unión Europea y del mundo han sucumbido a esa guerra psicológica que nos trae un peligro a todos y nos trae un peligro muy específico, creo, a Iberoamérica en general y a la Argentina en particular. Y lo que está ocurriendo hoy creo que es un llamamiento de alerta, de realmente de emergencia para todo el continente hispanoparlante por lo menos, y tenemos que estar hoy más que nunca muy alertos para ver qué hacemos cada uno de nosotros en nuestros respectivos países. Efectivamente, Adrián, y de hecho más adelantito le voy a pedir a Pastor si puede buscar un videíto que compartimos ayer, porque ahora resulta, Adrián, que soldados de Israel, habiendo orden de aprehensión, según tengo entendido, por lo de Netanyahu y crímenes de guerra, en fin, soldados de Israel están en el riquísimo estado mexicano de Chiapas, donde hay
tremendos recursos naturales, agua, reserva, selva, etcétera, están dando clases de pintura y de idiomas a los mexicanos en el estado de Chiapas. Luego más adelante. Pero primero te quería preguntar, dentro de lo que acabas de describir puntualmente, ¿qué papel pudiera estar jugando o está jugando Javier Milei? Comparto pantalla y presento el presidente Milei. Esto es de argentina.gov, o sea, es una nota oficial del gobierno de la Argentina. El presidente Milei concretó el memorándum de entendimiento con Israel por la democracia y la libertad. Además, Milei anunció junto al primer ministro Benjamín Netanyahu la apertura de un vuelo directo de Buenos Aires a Tel Aviv. Bueno, eso la gente lo podría ver completamente inocuo, como si nada pasara, no hay problema, pero todo esto tiene ya un contexto del cual tú incluso tienes un libro publicado que es maravilloso. Mira, sí, acabas de, creo, de sintetizar el tema y lo primero que creo que aquí hay que destacar es que las cosas no ocurren de repente porque sí. Ahí tenemos la nota del sitio oficial del gobierno argentino, Gov.ar, el presidente Milei, concretó un memorándum de entendimiento con Israel. No es casualidad que apenas asumido hace un poco más de un año y medio, como presidente de Argentina, en situaciones muy dudosas, innegablemente el kirchnerismo socialdemócrata que usurpó el poder en Argentina durante 12 años con Néstor Kirchner, luego una cosa realmente aberrante, 2 periodos, su mujer Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de caer presa por fraude y por todo tipo de procesos delictivos, y también Alberto Fernández, que fue un no presidente realmente lamentable. La gente, en el fastidio que generó este falso peronismo, el kirchnerismo, porque no tiene nada que ver con Perón ideológicamente, terminó eligiendo a este señor Milei, que Milei es un caso raro porque aprovechándose del fastidio de la gente, aprovechándose de que los multimedios en Argentina están muy en manos del sionismo, aprovechándose de los enormes fondos necesarios para toda campaña política, para los partidos, para las notas en televisión, radio, etcétera, fue elegido y ese dinero vino de ciertos personajes sionistas muy conocidos en Argentina. Uno de ellos es el empresario más grande de Argentina, grande en términos de dinero, nada más, que se llama Eduardo Elstein, que tiene negocios inmobiliarios, tiene grandes extensiones de la Patagonia, justamente, y distintas partes del país, financió esta campaña del señor Milei en el 2023. Otro es el Grupo W, el Grupo Wertheim, que hoy en día uno de esos Wertheim, una familia sionista aquí en Argentina, es el canciller de Argentina, está a cargo de las relaciones exteriores de la República Argentina. Y Milei, que mi opinión personal es un enfermo mental, es un psicópata, es un hombre que él mismo dice que su familia son sus 4 perros clonados, porque tenía un perro que él dice que todavía está en contacto a través de una forma mística, y ese perro tuvo 4 cachorros, fueron clonados, y su familia son esos perritos cachorros. Y la primera dama de la nación argentina es la hermana de Javier Milei, que ni siquiera la llama la hermana, la llama el jefe. Estamos hablando de alguien que tiene una psicopatía mental, una distorsiones sexuales inclusive gravísimas. Bueno, eso termina siendo impuesto por el poder del dinero presidente de la Argentina. A partir de ese momento, y ya en su campaña, él mostró una simpatía, un alineamiento total, no solo con la religión judía, que yo ahí no diría nada porque cada uno es dueño de elegir la religión que quiera, claro, pero sí del sionismo, que no es religión. No nos confundamos. Una cosa es la comunidad judía como pueblo, otra cosa es la religión judía como religión. Cada uno la elige la religión que más quiera, por así decirlo, aunque no se condiga con la religión mayoritaria del país. Pero una tercera categoría es ideológica, que es la ideología del sionismo fundamentalista, y una cuarta categoría es el Estado de Israel, que ya vemos lo que es. En esa tercera y cuarta categoría entra mi preocupación. A mí no me interesa necesariamente que alguien sea judío, musulmán, budista,
taoísta, lo que desee en su religión personal o familiar, pero que sea un militante del sionismo, cuyo fundador propone la creación desde hace ya casi 140 años, la creación de un Estado soberano judío en la Patagonia, en la República Argentina, si no lo podían lograr en Palestina, eso ya me empieza a preocupar, máxime que yo creo, y voy redondeando esta primera idea, que ya el momento para tomar a la Argentina como la nueva nación o patria usurpada por el sionismo es inminente, porque lo que estamos viendo en todos los noticieros, todas estas terribles noches, es que ya el Estado de Israel deja de ser viable, porque han declarado una guerra totalmente injustificada con este crimen delictivo de un ataque preemptive attack, un ataque preventivo. Que eso no existe en el derecho internacional, no existe el concepto de un ataque preventivo. Como a mí no me gusta Chile, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a atacar a Chile. O los chilenos pueden decir, a mí no me gusta Argentina, voy a atacar a Chile. No, eso es un delito geopolítico mundial. Sí, un Estado tiene derecho a defenderse si es atacado, eso es algo totalmente distinto. Pero en ningún momento Irán fue, al contrario, el que toma la iniciativa de atacar es el Estado de Israel. El que se está defendiendo no es Israel, es Irán. Y Irán se está defendiendo contraatacando, quizás tomándolos por sorpresa a los propios israelíes. Y hay una segunda, que esa es una línea roja para usar el idioma de los norteamericanos y de Barack Obama, los red lines. Y la otra línea roja es que los ataques del Estado de Israel involucran haber atacado instalaciones nucleares y ya hay fugas de radiactividad en las instalaciones de Natanz en Irán, y eso es un delito ya de lesa humanidad, porque estamos viendo no un Chernobyl que en vez de ser accidental está promovido específica y militarmente, con lo cual estamos ante un Estado, el Estado de Israel, que no solamente es genocida, ya lo ha demostrado a lo largo de las décadas con los pobres palestinos, sino que encima es delictivo porque está poniendo en riesgo la salud de toda Europa, por así decirlo, atacando las instalaciones nucleares que son aceptablemente y ya declaradamente nucleares, aunque con fines pacíficos, según lo viene diciendo el gobierno, en Natanz y en otras instalaciones civiles y militares que tiene la República Islámica de Irán, con lo cual permíteme que haga este redondeo, por así decirlo. No, por favor, adelante, te estamos escuchando con gran atención. El sionismo lo que tiene, por sobre todas las cosas, lamentablemente, es una capacidad para mentir, para ocultar y para distorsionar, que es única. Me refiero, por ejemplo, porque creo que vale la pena, uno de sus ex primer ministros fue Golda Meir. Golda Meir fue primer ministro durante la Guerra de los 6 días, en 1967, y un poco antes de esa época, en una gran disputa que mantuvo con Gamal Abdel Nasser, cuando era el gran presidente de tercera posición de Egipto, en determinado momento hizo esta frase: nunca voy a perdonar a Nasser, nunca voy a perdonar, Golda Meir, a los egipcios y a los árabes por obligarnos a matar a sus hijos. O sea, es tan aberrante. Aun cuando Israel mata a niños, la culpa es tuya, me obligaste a hacerlo. Ya en la demencia instaurada como una doctrina, instaurada como una praxis política, y lamentablemente, gracias a gigantescas sumas y control que tienen de lo financiero, del dinero que les permite comprar políticos, comprar multimedios de información o desinformación planetarios, desde luego manejar todas las finanzas del planeta, controlar las monedas principales del planeta, sea el dólar estadounidense, sea el euro, sea la libra esterlina. No menciono el peso argentino porque Argentina no tiene una moneda, justamente. El sionismo usurario ha destruido la moneda de Argentina, pero el control es tan total que muy pocos se atreven a oponerse a este poderío gigantesco que tiene, no desde los estados públicos, sino desde el área privada. Tú sabes muy bien, Rubén,
Yo hace 30 años, y lo he escrito y lo he dado conferencias, que vengo sosteniendo que lo que venimos viviendo los últimos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial es la privatización del poder. El poder, la capacidad de hacer cosas en este bendito planeta ha quedado crecientemente privatizado, hasta tal punto que hoy el poder está en el ámbito privado, representado básicamente por el dinero, y el dinero está en pocas manos y en pocas instituciones de gigantesco poder, y controlan quienes van luego a hacerse cargo de los distintos estados. Aquellos políticos, Estados Unidos, por ejemplo, sigamos con Argentina. Javier Milei, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un caso chiquitito, pero Estados Unidos, por ejemplo, que no importa que un político sea demócrata o republicano, se llame Joe Biden, Kamala Harris o se llame Donald Trump, se llame George Bush o se llame Bill Clinton, sea demócrata o sea republicano, sea gobernador de un estado, intendente de un estado o mayor, alcalde, como dicen allá, desde luego presidente, siempre están financiados por las distintas organizaciones sionistas, notablemente en Estados Unidos el AIPAC, el American Israeli Public Affairs Commission, que son los que dicen, no importa quién gane, si gana un demócrata o gana un republicano, gobernamos nosotros. Y todos habían pensado, por eso hay una gran furia entre muchos republicanos en Estados Unidos, que pensaron que, bueno, Donald Trump no va a ser así. Él ya dijo que no va a iniciar nuevas guerras, que va a ser un presidente de la paz. Ha demostrado una gran capacidad de independencia, o así parecía, y sin embargo hoy escuché a un periodista como Tucker Carlson, que estuvo en Fox News hasta el año 2024. Lo escuché a Jeffrey Sachs, lo escuché al coronel McGregor, también un analista de primerísimo nivel, a otros investigadores y comentaristas que dicen, siento vergüenza de haber votado por Donald Trump, que ha demostrado ser un mentiroso, un incapaz y totalmente cooptado por el dinero sionista. Y lo acabamos de ver. Su propia directora de Inteligencia Nacional dice, tú lo mencionaste recién, tenemos la prueba de que en definitiva Irán no tiene un plan nuclear para fabricar una bomba atómica con fines militares. Exacto. Y el propio Trump dijo, ¿qué sabe esa mujer? La elegiste vos. O sea, yo creo que estamos no me importa lo que diga, dijo. Claro, estamos viendo un presidente de Estados Unidos tan enredado en sus propias mentiras estúpidas que él mismo va a terminar muy mal. O hace lo que le ordena el sionismo, que hoy en día tiene nombre y apellido. Hoy el verdadero controlador de Estados Unidos no es Donald Trump, es Benjamín Netanyahu. Hay que entenderlo eso. Estados Unidos tiene a un presidente que es una especie de director ejecutivo, un CEO, un Chief Executive Officer. Pero el presidente de verdad, en serio, no es Donald Trump, es Benjamín Netanyahu, o quienes el sionismo decidan eventualmente que lo va a reemplazar a Benjamín Netanyahu. Todo esto realmente genera una preocupación, porque es difícil explicárselo a la gente. Tú lo vienes tratando de hacer, todos lo venimos tratando de hacer una y otra vez, porque la gente lee los diarios y dice, no, si el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, y él mismo ejecuta tan bien, es muy buen actor, muy bien su papel, que parece como que él habla como si tuviera todo el poder, yo me hago cargo, yo soy el que hace esto, lo demás es fake news, insulta a los periodistas si no le gustan, y uno lo aplaude porque en definitiva ha caído bien entre mucha gente, me incluyo porque le puso un freno a CNN, por ejemplo, o a NBC, a todas estas cadenas socialdemócratas de izquierda, pero ahora descubrimos que de la misma manera que lo de izquierda es catastrófico para el pueblo norteamericano y catastrófico para todos nosotros en el resto del mundo, ahora lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, Donald Trump, parece que es igual de malo o peor. Y ese es el drama en el cual estamos hoy, atascados, y Argentina muy especialmente, porque si Israel realmente tienen que llegar a la conclusión de que es inhabitable, porque el poderío y la decisión bélica y militar de no solamente de Irán, sino de quienes podrían llegar a aliarse con Irán, Rusia, Pakistán, que habló de formar un ejército no pakistaní, un ejército musulmán, la propia China, y realmente Israel se viera muy contra la espada y la pared, el lugar donde van a tratar que buena cantidad de su población emigre y se vaya es la República Argentina, notablemente la Patagonia.
De manera que te podrás imaginar que todo eso me preocupa y me preocupa muchísimo. Evidentemente, te tiene que preocupar. Cuando mencionabas lo de la guerra preventiva, el ataque preventivo, esa fue la doctrina del señor Bush, precisamente, Bush hijo. La guerra preventiva fue la filosofía, fue la doctrina. En cambio, la de Barack Obama se modificó como para decir, nosotros a distancia, como Nintendo, y utilizamos a otros elementos para que hagan la tarea sucia y nosotros como que no metiéramos las manos. Hay cambios, ¿no? Pero la de Bush fue la guerra preventiva. Israel lo que hizo ahora fue un ataque preventivo bajo la conciencia de que no tiene, y que Israel sí tiene armas nucleares. Israel sí las tiene. Tú recordarás, porque esto fue relativamente reciente, que en el 2003, principios del 2003, estaba muy fresco en la memoria lo del 11 de septiembre del 2001, que probablemente tuvo una inserción de bandera falsa sionista, pero bueno, eso es otro tema que hoy. Empezó a decir George Bush hijo, con el apoyo de Donald Rumsfeld, su vicepresidente. Secretario de Defensa. Su secretario de Defensa, de Dick Cheney, que era el secretario, el vicepresidente. Condoleezza Rice, la morena Condoleezza Rice, que recuerdo dijo, lo tenemos que parar a Saddam Hussein, al régimen de Saddam Hussein, porque tiene armas de destrucción masiva, y si no lo paramos ya, nos vamos a arrepentir el día que veamos un hongo atómico sobre París, o sobre Londres, o sobre Washington, o sobre New York, y el pueblo norteamericano y de buena parte del mundo dijeron, bueno, sí, párenlo a Saddam Hussein. No importa que Saddam Hussein fue aliado de Estados Unidos en los años 80 justamente para hacerle la guerra a Irán, no importa. 8 años de una guerra terrible donde Estados Unidos le dio a Saddam Hussein las armas químicas que utilizaron. Sí, señor, y a Irán le costó 1 millón de muertos. Bueno, en el 2003 dijo, hay que destruir al régimen de Saddam Hussein. Entraron, invadieron sin ningún tipo de apoyo legal internacional, destruyeron a Irak, el Irak de Saddam Hussein, mataron a todo el gobierno, destruyeron el país, asesinaron entre 1 millón y 1.500.000 iraquíes, pero no importa porque todos se llamaban Ali, Mahmoud, no importa, esa no es gente, esa gente no vale, no tiene importancia, o Fátima, es lo de menos. Y cuando finalmente terminaron esta destrucción catastrófica, dijeron, uy, no encontramos las armas de destrucción masiva, ¿dónde estarán, che? Y bueno, y la gente le decía, pero mataron a 1 millón, 1,5 millones de iraquíes. Bueno, daño colateral, siempre tiene que caer alguien, mala suerte. Y eso lo hizo Estados Unidos en la figura de George Bush hijo. Ya lo había empezado su propio padre con la Guerra del Golfo en 1990 y 1991, y parece que el pueblo eso no lo ve, pero en aquel momento, vuelvo a insistir, el 11 de septiembre del 2001 estaba muy fresco, estaba la gente todavía muy hipnotizada por The War on Terror, la guerra contra el terrorismo, porque son todos terroristas por todos lados. Levantabas un papel y había un terrorista abajo, musulmán, por supuesto, son los únicos terroristas, israelíes nunca, jamás. Se justificó todo y hoy les vuelve a pasar exactamente lo mismo. Vienen a decir una mentira con Netanyahu diciendo, sí, Irán está a punto de tener un arma nuclear. No hay nada de eso. La propia jefa de la inteligencia norteamericana dice, no hay un plan así, pero no importa, porque el que manda no es Donald Trump, el que manda es Benjamín Netanyahu. Vuelve otra vez a surgir lo mismo y pareciera que esta vez ya no hay tanta voluntad o tanta estupidez, esa es la palabra justa, aún entre el pueblo norteamericano para aceptar estas mentiras de la forma terrible como aceptaron para ir y marchar y destruir a Irak hace 22 años, 23 años. Después con Obama hicieron lo mismo con la Libia de Muammar Gaddafi. Con Siria ahora acaban de hacer lo mismo con Siria y desplazan el gobierno de Bashar al-Assad para colocar el gobierno de Al-Qaeda, porque los mismos monstruos terroristas que hicieron el 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda, ahora le entregaron a Siria a Al-Qaeda. O sea, estamos ante algo tan irracional, tan grotesco, tan horrible, que por algo Schopenhauer, el gran filósofo alemán, los llamó a los sionistas los maestros de la mentira, porque mienten de una forma
no voy a decir creativa, de una forma satánica, es la única explicación que se puede hacer, y creo que llega el momento donde sí, la gente está lentamente empezando a despertar, y Dios quiera que despierte rápido, lo digo por el bienestar de Europa, por el bienestar de Estados Unidos, de toda Iberoamérica, de Argentina, de México, con la novedad que nos acabas de dar de Chiapas y de todo Medio Oriente y el mundo musulmán, porque si no, ahora el sionismo creo que está dispuesto a entregar el Estado de Israel, sabiendo que tiene un premio aún mayor, que ya no es una Palestina sionista, como están tratando de imponer, o un mundo Medio Oriente sionista, un planeta sionista. Y creo que ya la humanidad, por lo menos Occidente, no se puede dar el lujo de permitir a estos monstruos hacerse cargo de buena parte del planeta. Adrián, ya lo hemos tratado aquí en 2 programas anteriores, pero quiero tu opinión. El señor Netanyahu, en el año de 1996, publicó un libro. Ahorita lo va a poner Pastor aquí. Este libro se llamó Peleando contra el terrorismo, Fighting Terrorism. Ahorita lo va a poner aquí Pastor. Aquí está esta que es de 1996, octubre de 1996, y ahorita nos pone una edición posterior, aquí no hay imagen, y ahorita nos pone Pastor una edición. En este libro, el señor Netanyahu, en esta guerra contra el terrorismo, cómo las democracias pueden derrotar al terrorismo doméstico e internacional, enumeró una serie de países para atacar. Resulta que exactamente esos países, no sé si haya uno más o menos, esos son los que después el general Wesley Clark, que igual y lo puedes poner, Pastor, el general Wesley Clark, el jefe de la OTAN en la guerra contra Yugoslavia, etcétera, en un programa abierto con Amy Goodman de Pacifica Radio, el señor Wesley Clark cuenta que fue al Pentágono a despedirse y que le dijeron que en ese momento estaban atacando a Afganistán y que dijo, sí, no, pues que vamos a atacar Irak. Y él pregunta, ¿por qué? Dice, no lo sé. Y que otro día regresó y dijo, ¿qué? ¿Todavía vamos a atacar Irak? Y dice, no, es peor, general. Y dio la lista de países, Libia, Líbano, Siria, etc. A ver, terminando con Irán, ¿no? Y ahora, en el interim, invadió a todos, destruyeron a buena parte de esos países, porque destruyeron a Libia, destruyeron a Irak, destruyeron a Líbano por completo, Siria lo acaban de hacer, Yemen están en eso, y ahora les falta Irán, que en realidad es el pez gordo. Oye, entonces, desde 1996 hasta la fecha, bueno, esto está planeado, esto que estamos viendo ahora, está planeado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué opinas? Pero fíjate, Rubén, algo que es un dato muy importante, y pongo énfasis en la fecha de publicación de este libro de Benjamín Netanyahu, 1996. Porque en 1997, cuando ya estaba terminando o empezando a concluir la segunda presidencia de Bill Clinton, se forma un think tank, un centro de planeamiento geopolítico, que se llamó Project for a New American Century. Proyecto para un nuevo siglo norteamericano. Y entre sus fundadores estaba Paul Wolfowitz, Richard Perle, Douglas Feith, por supuesto estaba Bush hijo, estaba Francis Fukuyama, estaba Condoleezza Rice, estaban todos los neoconservadores, estaba Robert Kagan, perdón por el apellido. Perdón por sí, pero es Kagan, sí. Pero está muy bien el destino del apellido que se no es el esposo de esta de Victoria Nuland, de Victoria Nuland, ¿no? La ingeniera bajo Obama, porque uno diría, bueno, pero los neoconservadores eran todos republicanos. Sí, mayormente sí, pero Victoria Nuland que fue la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, como Ucrania, del presidente Obama, fue la artífice del golpe de Estado que barrió con el gobierno de Ucrania, no recuerdo bien el nombre. No recuerdo yo tampoco, pero obviamente lo que se hizo para poner todo este escenario que estamos ahora.
En el 2014, exactamente, con lo cual uno dice, bueno, ¿y qué era lo que proponían? Bueno, 3 de esos intelectuales con doble nacionalidad, Paul Wolfowitz, Richard Perle y Douglas El Smith. hombre de las tinieblas le llamaban a este. Richard Perle era el hombre de las tinieblas, sí, Algo exactamente. así, ¿verdad? Escriben un libro que se llama A Clean Break, un corte profundo. A Clean Break, una nueva estrategia para asegurar el reino. ¿De qué reino están hablando? Del reino de Israel. O sea, estaban proponiéndole a Estados Unidos una política exterior y de defensa totalmente favorable a consolidar el sionismo, y lo estaban haciendo sabiendo que luego serían funcionarios del Ministerio de Defensa de George Bush hijo dentro de los Estados Unidos, o sea, poniendo todo Estados Unidos al servicio de los intereses israelíes. Fue tan notorio eso, tan vergonzoso, que el Project for a New American Century, que se fundó en 1997, en el 2006 se disuelve porque eran impresentables, pero el daño ya fue hecho porque fue toda la política de los neoconservadores, de George Bush hijo, los 2 periodos de presidencia de George Bush hijo, y también de Obama, de otra forma con Obama, pero lo mismo porque los neoconservadores, el control sionista sobre todo el gobierno norteamericano. Si el gobierno es republicano, tienen un estilo y un conjunto de voceros. Y si el gobierno es demócrata, cambian y tienen otro conjunto, pero es lo mismo. Es lo que hay que entender, que es un poco el lema del Council on Foreign Relations, del CFR, que dice algo así como, gobierne, esté quien esté en el poder, gobernamos nosotros. Y es así. No importa que haya un gobierno demócrata con Kamala Harris, Joe Biden, etcétera, o un gobierno republicano, nacionalista, con Donald Trump y J.C. Vance. No importa, porque en definitiva es el sionismo el que controla todo, y lo controla desde el ámbito privado por algo muy simple de entender, porque controlan el dinero. Y controlan el dinero, no es solamente que tienen dinero, que lo tienen, sino que controlan el dinero, controlan el sistema que mueve el dinero, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal, por ejemplo, el Banco Central Europeo, y controlan los instrumentos dentro de los cuales se maneja el sistema financiero planetario, que está centrado en la usura, de forma tal que todo el dinero, o sea, la parte positiva del dinero, lo tienen ellos, y todas las deudas se la pasaron a los estados. Argentina hoy tiene una deuda pública que está casi en los $700.000 millones, pero jamás estuvimos tan empobrecidos. Claro, ¿quiénes se llevaron toda la plata? Los pícaros que colaboraron y siguen colaborando con este sistema. Ministro de Economía de los Kirchner, el ministro de Economía de Alberto Fernández, el anterior presidente socialdemócrata, pero también el ministro de Economía actual de Milei o anterior de Mauricio Macri, que son gobiernos de derecha. Y Argentina tiene un drama, pero uno dice, bueno, pero ¿son todos así los estados? Los argentinos son muy estúpidos. Es verdad, el pueblo argentino es un pueblo estúpido. Pero si uno pregunta, ¿y Estados Unidos cómo anda? Tiene una deuda pública de $37 trillones. Para los que no puedan imaginarlo, pongo un 37 en un papelito y agréguele 12 ceros. Esa es la deuda pública de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿pero quién se llevó todo ese dinero? ¿Dónde está? Los norteamericanos deben estar inmensamente... No, al contrario, los norteamericanos están pasando un periodo de pobreza bastante difícil, con lo cual la pregunta es, ¿quién se está llevando todo ese dinero? ¿Quién lo está reciclando? ¿Y con qué propósito? Y los propósitos evidentemente tienen mucho que ver con este sistema de guerra planetaria, que como dice una persona que la conozco y es muy es amiga y la admiro enormemente, Catherine Austin Fitts, que de primerísimo nivel, colaboradora de J. Edgar Griffin, que escribió uno de los mejores libros sobre la Reserva Hace Federal. poco aquí sacamos un video de ella donde ya habla de entidades. Ahí me rebasó un poquito, pero dice, ya hay entidades aquí. Como dando a entender que hay seres muy malignos que andan en esto. Algo así habló ella. Dije, wow. Sin entrar en ese tema justo ahora, porque es un tema complicado, Sí. pero ella dice una cosa que es muy interesante. Sí. Hay una civilización alternativa. Sí, eso dice, exacto. Una civilización alternativa ¿y de qué se alimenta? De toda esa deuda. Se quedaron con todo ese dinero para armar una civilización alternativa que tiene grandes bases militares bajo tierra, que ha copado el planeta, que son los multimillonarios, que no están ocultos, ya los conocemos, Rothschild, Rockefeller, podemos hacer los nombres de los principales muy fácilmente, Elon Musk,
Jeff Bezos, Zuckerberg, Altman, Peter Thiel, Larry Page, Sergey Brin, Ellison. Y uno mira, y en esto debo admitir que Donald Trump ha sido muy honesto. Donald Trump es un multibillonario de la mafia de la construcción de la ciudad de Nueva York, es una mafia total. Y cuando asume el poder, ¿quién estaba a su lado? Elon Musk, el hombre más rico del planeta. Y también lo invitó a Mark Zuckerberg, que empezó apoyando a Kamala Harris, pero de repente vio la luz y dijo, no, me voy a ir con Donald Trump. ¿Y quiénes más estuvieron? Sam Altman. Son todos judíos sionistas. Vamos a decir las cosas como son todos sionistas, aunque algunos no lo sean necesariamente de esa comunidad, como Bill Gates, por ejemplo, o el propio Jeff Bezos, pero evidentemente los multitrillonarios planetarios, junto con los Rothschild, los Rockefeller, los Miriam Adelson donó 300 millones de dólares. Sí. Son justamente los sionistas que están hoy controlando íntegramente Estados Unidos, y aquí redondeo con una frase muy feliz y muy acertada de Joe Biden, que cuando todavía tenía un cerebro y podía articular algunas palabras. Creo que era cuando todavía era senador, ni había llegado a ser vicepresidente de Obama, que dice, no todo judío es sionista y no todo sionista es judío. Y es verdad, porque hay muchos judíos dentro de Israel, en Argentina, en México seguramente, que no están de acuerdo con el sionismo, por más que sean judíos. Y la mayoría de los sionistas fanáticos, fundamentalistas que ponen y alimentan al sionismo son protestantes evangélicos. Protestantes evangélicos que en definitiva creen que la vuelta del Estado de Israel es la prueba de que Jehová, o sea, Satanás, ha dicho, bueno, ahora sí llegan los tiempos finales y viene el Mesías. Y la Chabad Lubavitch, que es la secta jasídica, satánica, a mi opinión, justamente uno de sus últimos líderes, que era el rabino Menachem Schneerson, que murió en 1995, hay una grabación donde él se encuentra con Netanyahu, cuando Netanyahu era un joven embajador ante la ONU para el Estado de Israel, y le termina diciendo, porque dicen que era un profeta rabino Schneerson, usted va a llegar muy lejos, usted va a ser primer ministro de Israel, y se lo queda mirando el joven Netanyahu. ¿En serio? Sí, y usted tiene la tarea de preparar el camino para el Mesías, que es lo que lo digo así porque lo dice así, Mesías, con una jota muy repugnante. Usted va a tener la función de entregar Israel y el mundo al Mesías. Ahora, el Mesías del cual hablaba el rabino Schneerson no es el Mesías, es lo que los católicos llamamos el anticristo, no nos confundamos. De manera que estamos viendo en este momento, en tiempo real, cómo se está entregando el planeta entero a lo más satánico, a lo más cruel, a lo más negativo, a lo más genocida, a lo más diabólico, el planeta entero, y la mayoría de la gente no lo ve. Por eso la tarea nuestra, y de todos nosotros, es tratar de abrirle los ojos a la gente. Tú sabes, dame 15 segundos para decir un tema más. No, adelante, los que quieras. Si uno está en una casa con un amigo, tú vienes a mi casa, por ejemplo, nos reunimos en una casa, y nos quedamos dormidos porque, bueno, estuvimos charlando y se hizo tarde y nos quedamos dormidos, y se empieza a incendiar la casa. El primero que se despierta tiene la obligación de sonar la alarma. Y cuando uno suene la alarma, si yo estoy despierto y veo que la casa está en llamas y quiero despertar a todos, no lo voy a hacer suavemente y con dulzura, lo voy a hacer a los gritos, lo voy a hacer zamarreándolo. Y si tú estás dormido, tu primera reacción va a ser de enojo. ¿Qué te pasa, Saluche, que me estás amarreando? Hasta que despertás, dejás de estar dormido, despertás y ves que la casa está en llamas. Entonces, a partir de ese momento, el que hasta hace unos segundos estaba dormido y en peligro de muerte, cuando ve lo que está pasando, porque lo han despertado, toma conciencia y despierta también a los demás y ya no se enoja. Justamente trata de ver cómo hacemos para escapar este terrible destino que nos está amenazando en este momento. Bueno, esa es la función nuestra, despertar a la mayor cantidad posible de mexicanos, de colombianos, de estadounidenses, de argentinos, de europeos, para que dejen de estar dormidos y vean que nos están incendiando la casa planeta Tierra y que sabemos exactamente quiénes son y por qué lo están haciendo.
Oye, acercándonos al final, ¿ponemos a lo de Wesley Clark o ya no? Ya que la gente lo busque, ¿no? O si no sé, o quieres que lo ponga. Creo que vale la pena porque fue en el programa Democracy Now, ¿no? Con Sí, esta, a ver, entonces aquí programa lo de izquierda, tenemos. pero por lo menos tuvo la honestidad de decirlo. No, Sí, ahora no sí, solamente sí, vamos a ir a Afganistán, también Irak, Libia, sí. Líbano, Siria y Yemen, y terminando con, dice así, y terminando con Irán. Bueno, estamos viendo Irán, que ahora exacto. están terminando con Irán. Exacto, adelante, pastor. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Más claro, imposible. Más claro, imposible. About the Middle East is, had there been no oil... Lo paramos. A ver, entonces, antes de que le voy a pedir a Pastor si busca lo de Chiapas, porque me interesa mucho tu opinión, porque a lo mejor pues me mandas a algún buen psiquiatra argentino para que revise, porque si estoy paranoico, en fin. Pero denuncian llegada de soldados israelíes al sur de México. Al sur de México, ya lo tiene listo aquí, Pastor. Hay 2 versiones, una de este canal que es de Irán y otra de Al Jazeera. Vamos a ver la de este canal que es Hispan TV, y luego la de Al Jazeera, y me das tu opinión, por favor, porque Chiapas es donde se levantó el subcomandante Marcos y tal. Yo lo entrevisté a él y le dije, oye, estás parado sobre yacimientos y que estás pidiendo autonomía, que la autonomía incluye el subsuelo, porque entonces para quien trabajas, le dije a él, a Marcos, bueno, Chiapas es riquísimo. A mí me llama mucho la atención. Ahí te va. Este año, algunos soldados de Israel, a través de una fundación denominada Héroes por la Vida, llegaron a escuelas del sur de México a dar clases a menores de edad de idiomas y pintura. Lo anterior ha generado un rechazo en la sociedad y activistas, pues lo señalan de ser promotores de guerra en Gaza y no personas altruistas. Es una falta de respeto que las instituciones educativas no informen a los padres ni los consulten sobre esta supuesta ayuda de estos jóvenes, hombres y mujeres, supongo, que vienen de matar en Gaza. Porque si eres parte de las fuerzas de defensa de Israel, pues de entrada, tu objetivo es matar palestinos. Entonces, es una incongruencia, ¿verdad? Que nos quieran vender la idea de que vienen a educar y apoyar a nuestros niños y niñas cuando vienen de matar niños y niñas en Gaza, en Yemen, en Líbano, etc. Activistas que temen de ser denunciados por su apoyo a Gaza reprueban esta acción, pues señalan que no solo será en el sur de México su presencia, sino también en la Ciudad de México. Sí, reprobamos y denunciamos esta acción, que aparte la quieren hacer a nivel nacional en varias escuelas. Van a estar en Ciudad de México el próximo mes
y intentan, no solamente pasean impunemente estos criminales de guerra por México, sino que aparte quieren lavar su imagen. Activistas señalan que se debe pedir como sociedad al gobierno de México que no permita la entrada de estas personas, pues provienen de un régimen que lleva a cabo un genocidio en Asia Occidental. Creo que tendríamos que exigir de una manera colectiva, organizada, muy contundente al gobierno federal de México que rompa relaciones con el ente sionista. No es posible mantener relaciones con una nación genocida, con un gobierno asesino que ha violentado todo el marco internacional desde antes de su fundación, en mayo de 1948. Activistas y sociedad piden al gobierno se cancelen estas acciones de soldados israelíes en escuelas, pues aseguran no deben estar conviviendo con menores como si fueran personas pacíficas, cuando muchos participaron en un genocidio que aún continúa matando inocentes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Y hay otro de Al Jazeera que dice que también fueron a Perú y que tienen un rollo ahí de querer mira, aquí está el de Al Jazeera, ahí va, y ya, con eso terminamos para... ¿Soldados israelíes haciendo voluntariado en Latinoamérica? Hola, ¿tienen niños? ¿Dónde están los niños pobres que quiero hacerme el héroe? ¿Déjame entrar a tu escuela o...? Es broma, ¿quieres ver mi foto con Bolsonaro? Cada año unos 40.000 jóvenes israelíes hacen su Tiyul Hagadol o gran viaje después del servicio militar. Cuando no están borrachos en Tailandia o tocando la guitarra en India, los encontrarás haciéndose selfies con infancias vulnerables en Perú. Después, algunos se reincorporan al ejército para seguir masacrando a la población palestina. ¡Uy, sí, necesitaba un break! ¿Tú sabes lo que cansa de un genocidio? Se me está debilitando el pelo. Hace poco se reportó una asociación sionista en escuelas de Chiapas, México. Se llama Héroes por la Vida, en hebreo, Guerreros sin Fronteras. Ah, el nombre original no pegaba, ¿eh? No sé por qué. Y manda voluntarios a hacer turismo solidario a zonas empobrecidas de África, Asia y Latinoamérica. Se ve que a Israel le gusta la región para el turismo y para entrenar a dictaduras. El plan de Guerreros sin Fronteras, digo, Héroes por la Vida, es seguir expandiéndose. A ver, niños, ¿conjugamos? Yo bombardeo, tú te jodes. Muy bien ahí, blanqueo. ¿Qué pasa? Te colonizo. Hoy taller de limpieza étnica. Foto, disonancia. Esta iniciativa solidaria es bastante transparente con sus intenciones. Luchamos por una buena reputación para el país. Queríamos hacer Hasbara, propaganda, de una forma diferente, dijo su fundador, el ex capitán Gili Cohen, que busca, y cito textualmente, convertir a Israel en un imperio de ayuda humanitaria sin gastar un shekel. Serví durante 8 años y vi que somos los soldados de más alta moralidad del mundo. Moralidad. Cohen formaba parte de la unidad de élite Dufdevan, cuyos miembros se infiltran en Cisjordania entre los palestinos para detenerlos arbitrariamente o asesinarlos. El colectivo Acción Palestina Chiapas publicó: no queremos que nuestros hijos sean educados a manos de cómplices y artífices del genocidio del pueblo palestino. ¿Qué opinas? ¿Te encontraste con algún soldado israelí? ¿Soldados israelíes haciendo voluntariado en Latinoamérica? Gracias, Hola, ¿tienen pastor. niños? ¿Dónde están los niños pobres? Eso es, ¿qué opinas? ¿Estaré así de algún buen psiquiatra argentino que me recomiendes? En realidad, esto que acabas de pasar, que te agradezco porque desconocía estos datos tan específicos sobre Chiapas y el Perú, es lo que en Argentina venimos denunciando desde hace muchas décadas. Y en Chile lo mismo, que en toda la Patagonia argentino-chilena están permanentemente ahí, yendo de licencia, vacacionando después de sus 3 años de servicio militar. En el caso de Chile han sido artífices de incendios en parques nacionales en el sur de Chile, teniendo siempre problemas con la población local porque no se quieren mezclar, no quieren aprender el idioma, están ahí haciendo relevamientos físicos. Y así lo dicen inclusive el fundador del sionismo, Theodor Herzl, en su libro de 1896, Un Estado Judío, donde dice: Argentina, hablando de Argentina, tendría el mayor interés de cedernos una parte de su territorio, porque tiene muchas riquezas, agua potable, territorio enorme, y nosotros le daríamos una compensación financiera por cedernos una parte de su territorio. Hagamos fast forward 130 años y vemos que hoy Argentina tiene una deuda pública impagable, y yo vengo sosteniendo, y con buenos datos, de que estamos a punto de ver el canje de deuda pública por territorio,
y todo lo que necesitan es financiarle la campaña. Algún traidor, por no decir palabras mucho más groseras, como Javier Milei, como Mauricio Macri, como el matrimonio Kirchner, que van a firmar el decreto que dicen, bueno, perfecto, sí, nos sacamos una parte de la deuda pública, la mitad o lo que sea, y le entregamos 2 o 3 provincias patagónicas a los judíos. Esto es lo que se está viniendo y se está viniendo ya. Y lo tenemos que empezar a tomar conciencia de ello porque es una colectividad lamentablemente muy catastrófica y muy destructiva, no porque sean malos, sino porque así son educados desde chiquitos. Y es una comunidad muy cerrada que probablemente tengan algunas características genético-psíquicas que son heredadas porque mantienen una pureza racial, mucho más que los alemanes de Adolfo Hitler, mantienen una pureza racial que casi podríamos decir, algunos genetistas opinan, que les garantiza un patrón de comportamiento muy parecido, que encima es un patrón de comportamiento que es reforzado por la educación, la propaganda y en el caso del Estado de Israel, por una imposición, militarización, que ya estamos viendo el resultado en la crueldad de la Fuerza de Defensa israelí en contra de los palestinos. Y ellos siempre, vuelvo a insistir, como dijo Golda Meir hace 70 años, nosotros nunca vamos a perdonar a los árabes por obligarnos a que matemos a sus hijos. Hay que ser... ¡Ah, caray! Se nos fue. Bueno, vamos a ver si se reconecta al menos para despedirnos con Adrián Salvucci. ¡Oh, qué pena! ¿Qué habrá sido eso, pastor? Porque pues... Pues pudo así por la... No. Bueno, ahí viene. A ver, Ahí viene. ¡Oh! Aquí estás otra vez. Qué bueno, nos da enorme gusto. Me está pasando eso muy a menudo. A alguien se ve que no le gustan mucho los comentarios que hacemos. Pero bueno, es un tema que hay que estudiarlo a fondo, querido amigo Rubén. Hay que por lo menos concientizar a la gente. Yo no digo que tenga razón en todo lo que estoy diciendo. No, He claro, escrito un libro, eso sí, permítame que lo diga. Cualquiera que le interese me manda un correo electrónico, ahí aparece en pantalla, un libro que se llama Palestina y Argentina. 2 blancos de guerra del sionismo, y lo digo aludiendo un poco a la famosa frase de Mark Twain, que decía, la historia nunca se repite, pero suele rimar. Y acá tenemos Palestina y Argentina, 2 blancos de guerra del sionismo. Última cosa. Sí, a ver si reúno los requisitos para un buen psiquiatra argentino. Israel de repente resulta que es atacado por Irán y los habitantes de Israel quieren salir, de hecho están saliendo. Milei les dice, pues vénganse para acá, y aquí les damos una especie de renta básica universal o algo así, con toda la cosa y vénganse para acá, y empieza el caminito, pero claro, con la victimización de un ataque que ellos empezaron, pero que son encargados con toda la propaganda y los medios, los mierdos de comunicación, como le llama aquí, que me encanta, y de repente empieza ese caminito, así como empezó con la declaración Balfour, y así poco a poco, hasta que tengamos en la Patagonia una entidad sionista de algún tipo. Esa es la preocupación, lo has expresado con una elocuencia total. Hoy el tiempo transcurre mucho más rápidamente debido a la tecnología, a los multimedios, a las redes sociales, etcétera, y todo eso nos preocupa muchísimo. Y por lo menos hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo, porque vuelvo a insistir, nosotros no estamos diciendo el pueblo judío es enemigo de Argentina. No. El sionismo, como ideología fundamentalista, genocida, es enemigo de la Argentina, es enemigo de México, es enemigo de Estados Unidos, es un enemigo planetario, no el pueblo, no la religión, sino la ideología. Esto hay que grabárselo profundamente y hay que tomar conciencia para excluirlos, para no darle la ventaja, como tú bien dices, de victimizarse. Lo que pasa es que siempre, y hacer las preguntas clave, si han sido expulsados, discriminados a lo largo de décadas, no, siglos, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, es muy fácil decir, bueno, la culpa es de los demás, no habrá algo en ellos. Si yo te dijera, mira, Rubén, me peleo con el verdulero, me peleo con el carnicero, me peleo con el kiosquero, me peleo con el policía de la esquina, me peleo con el vecino de arriba y me peleo con el vecino de abajo porque son todos antisalvuchistas.
tú me dirías, mira, Adrián, ¿no habrá algo en tu comportamiento que a lo mejor te trae este tipo de problemas? Esas son las preguntas que hay que hacer y hay que abrir un gran debate ya no nacional, un debate planetario para llegar a las conclusiones que hay que llegar, porque su propia propaganda no permite el debate. Porque cualquiera que empiece a decir esto, si ahora estuviera viendo este programa, el AIPAC diría, antisemitas. No, no somos antisemitas. Aparte, la comunidad judía hoy es controlada por los Ashkenazim, que son descendientes de la tribu de los cázaros, que se convirtió en masa en el siglo VIII al judaísmo, esto lo digo en mi libro, y no tienen una gota de sangre semita, justamente. Mírenle el rostro al ministro de Finanzas de Netanyahu, el señor Smotrich. Mírenle el rostro al ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir. Mírenle el rostro a la mayoría de los cázaros, no tienen sangre semita. Mírenle el rostro a Scarlett Johansson, esta hermosa actriz, muy sionista ella, es judía, es una belleza. Pero ¿dónde está la sangre semita? Yo no la veo. No, por ningún lado. Escríbale al correo electrónico Adrián Salvucci para que les mande su libro. Es arsalvucci@gmail.com y les manda un libro que a mí me hizo favor de enviar y es maravilloso. Te agradezco enormemente porque para ti ya es miércoles, mi querido Adrián Salvucci. Es verdad, sí, pero ha sido un gusto platicar contigo. Te vuelvo a agradecer a ti, a Pastor y a toda tu audiencia por la paciencia de escuchar todo esto y quedo a tu al total contrario, disposición. por eso te invitamos y esperemos porque que no vaya a escalar esto en algo todavía más caliente y que intervenga Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre en el famoso eje del mal, ¿no? Que estaba Irán desde Bush. Así es. Gracias, Adrián. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Lo mismo digo. Chao, hasta pronto. Hasta pronto, mi querido Pastor Delgado. Había más cosas que le quería preguntar, pero ya no, 3 horas de diferencia. Sí, ya ha estado, mucha diferencia. No, ya sería abuso de... Estuvo Rubén, en su y aquí programa. rápidamente nada más agradecer a nuestro amigo Fer Baires, que dice: Kisilov, gobernador de Buenos Aires, judío ashkenazi con ascendencia en Odessa, Ucrania. ¿Será presidente de Argentina? Pues bueno, ahí queda la Híjole, pues no lo sé. Muy amigo de la cuarta, perdón. Exactamente. La cuarta acá, de Morena y de ahí de varios personas. No me meto en eso, porque si no luego sale como que... Adelante, Pastor. Pues bueno, no me extraña, porque la 4T fue justamente la que puso ahí a un sionista en relaciones exteriores. Claro. Todo en bona. Todo en bona, sí. ¿Qué más, Rubén? Pastor? Y pues ahora sí ya terminamos. Ya no dejamos nada pendiente por aquí. A ver, vamos a ver. Pues no, nada quedó pendiente, Rubén. Nada quedó pendiente, ¿no? Bueno, y lo importante era escuchar a Adrián Salvucci. Evidentemente luego salen por aquí algunos comentarios. Este hombre mezcla todo, dice. Bueno, no estoy de acuerdo así con Viviana Ibarra. Este hombre mezcla todo. Más bien tiene la capacidad de sintetizar y de conectar y de poner en contexto y de vincular una cosa con otra. No es mezclar, es vincularla. Pero en fin, respetamos, Viviana, gracias, con la bandera de Argentina. En fin, les esperamos el próximo jueves. Si algo ocurre mañana, miércoles, si algo ocurre así, bueno, saltamos a la palestra, pero de hecho, no estamos programados para el próximo jueves. Pero están ocurriendo tantas cosas pero estén pendientes de rubenluengas.com, de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, y estemos tranquilos, estemos en paz a nivel interior nosotros, que el caos del mundo no nos invada, no marque el ritmo de nuestra libertad interna para disfrutar cada día de la vida. Totalmente, Rubén. Otra vez no estaba abriendo mi micrófono. Rubén, pues bueno, le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos. Nos estamos comunicando, aunque no estemos al aire, siempre estamos pendientes de las redes sociales. Ya les pusimos ahí la dirección rubenluengas.com/redes. Y pues bueno, cualquier cosa, por ahí envíenoslo. Suscríbanse al canal de Telegram, es muy importante porque además en el Telegram nos pueden enviar hasta videos, nos pueden enviar hasta sus propios audios con su propia voz. Si quieren algo, decirnos algo, pues por allá también intercambien sus opiniones con los demás que están por allá. O sea, está muy interesante el intercambio. Y justamente lo que decía Adrián, y que se trata de despertar gente, de si la casa está ardiendo y tal. Si ustedes valoran esto que les acabamos de presentar,
compártanlo, envíenselo a diferentes personas, compártanlo, que más gente pudiera exponerse ante este tipo de planteamiento, que es muy difícil, mucha gente no logra entender esto. Y ni modo, pues ahí está la situación. Y les esperamos pues el próximo jueves. Gracias por haber estado con nosotros. Pastor, buenas noches. Un abrazo, Rubén, un abrazo a todos.